Por estos días, y en medio de la retórica preestablecida de la prensa occidental para explicar los acontecimientos internacionales, ya nadie recuerda que hace apenas 10 años, las dos Coreas celebraron su primera cumbre en 5 décadas y que se hablaba abiertamente de reconciliación. Aquel encuentro celebrado en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, en junio de 2000, incluyó la recepción por parte del presidente norcoreano Kim Jong-il de su contraparte del sur, Kim Dae-jung, en el aeropuerto y una recorrida conjunta de los dos mandatarios en una misma limusina, que fue vivada en las calles por 600.000 personas. Esta reunión, calificada como histórica, motivó incluso que en noviembre de ese año, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, visitara el país que tiempo después George W. Bush incluiría en el exclusivo club denominado Eje del Mal. Desde entonces, el lugar común de los analistas occidentales es presentar a Corea del Norte como un régimen imprevisible y delirante, caprichoso, agresivo y fuera de control, que no dudaría en lanzarse a la autodestrucción con tal de asestar un golpe a su contraparte del sur. El incidente fronterizo registrado en inmediaciones de la isla Yeonpyeong, que culminó con un violento intercambio de disparos de artillería entre fuerzas de los dos países, fue enmarcado de inmediato en este esquema y presentado como una nueva e injustificable agresión de Corea del Norte. 우리 조국의 신성한 영예를 지켜서 있는 우리 혁명무력은 괴뢰들의 군사적 도발에 즉시적이고 강력한 물리적 타격으로 대응하는 단호한 군사적 조치를 취하였다. 도발자들의 불길을 무자비한 불길학으로 다스리는 것은 우리 군대의 전통적인 대응 방식이다. 앞으로도 우리 혁명무력은 남조선 괴뢰들이 감히 우리 조국의 영해를 0.001mm라도 침범한다면 주저하지 않고 무자비한 군사적 대응 타격을 계속 가하게 될 것이다. Sin embargo, cuando transcurrieron las horas, se supo que en realidad los disparos de artillería norcoreanos que provocaron la muerte de 2 marines del sur y al menos 4 civiles que vivían en la isla respondieron a masivos ejercicios militares llevados a cabo por fuerzas de Corea del Sur al borde de una zona en litigio entre los dos países. Más de 70.000 soldados del ejército, la marina y la Fuerza Aérea Surcoreana lanzaron disparos y misiles en dirección al norte. Como se sabe, este tipo de ejercicios militares masivos no tienen únicamente como objetivo entrenar a las tropas, sino enviar un mensaje y en muchos casos constituyen claras provocaciones que pretenden inducir reacciones específicas. Este parece haber sido el caso, como lo admitió en un artículo del 24 de noviembre el propio The New York Times. Y Estados Unidos, desde luego, estaba al tanto de la dimensión de provocación que podrían adoptar las maniobras, ya que decidió a último momento suspender su prevista participación en las mismas, previendo una altamente probable reacción norcoreana con sobrados motivos como pudo comprobarse. Para entender lo ocurrido, que más allá de la retórica periodística, es el inicio de un camino que puede derivar peligrosamente en un conflicto bélico regional de consecuencias difíciles de predecir, hay que tener en cuenta una serie de factores que han contribuido a construir esta situación, mucho más compleja que los estereotipos rápidos con los que cierta prensa pretende despachar la situación. En primer lugar, el actual presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, forma parte de una élite política de halcones de ese país, partidarios de una línea dura y militarista para lidiar con sus vecinos del norte, que a Washington mismo le cuesta contener. 것을 볼 때 우리 군은 육해 공군이 힘을 합쳐서 이러한 추가 도발에 대해서는 아주 몇 배 화력을 가지고 나는 그 도발에 대한 응징을 해야 된다. Por otro lado, es absurdo creer que cualquier país, incluida la República Democrática Popular de Corea del Norte, está dispuesta a suicidarse y actúa sin una estrategia clara y racional que busca objetivos concretos, entre los cuales se encuentran precisamente la autodestrucción. La táctica de estirar la situación al límite y alternar las negociaciones y concesiones con el rol de Mad Dog o perro loco le ha dado muy buenos resultados a Pyongyang en las últimas décadas. La estrategia del Mad Dog, por otra parte, es la misma que emplea, por ejemplo, Israel, y consiste en responder a cualquier agresión o amenaza con fuerza desmesurada y decisiva.
Esto permite no solo ir cumpliendo objetivos puntuales con la fuerza de los hechos, sino también instalarse en una posición inmejorable a la hora de negociar. Corea del Sur, como han señalado algunos especialistas en estrategia militar, sabe perfectamente que el norte es especialmente sensible a este tipo de ejercicios militares en sus zonas limítrofes y que su esquema de percepción de amenazas los registra como el preludio de un ataque o una puesta a prueba de su voluntad de respuesta. Otro dato importante a tener en cuenta es el reciente anuncio hecho por Pyongyang de haber alcanzado un estadio superior en el enriquecimiento de uranio mediante la construcción de una nueva planta que le permitirá acelerar su fabricación de armas nucleares. Barack Obama, que trata desesperadamente de lograr que sus fuerzas mantengan el control de la guerra en Afganistán y la frontera con Pakistán, sin contar con los problemas que sigue teniendo en Irak y su decisión de profundizar el involucramiento estadounidense en operaciones encubiertas en Yemen y Sudán, lo que menos necesita en este momento, y luego de haber recibido una paliza electoral, es la perspectiva de un conflicto bélico en la península coreana. Por lo pronto, una reciente encuesta señala que en la opinión pública estadounidense, la oposición a una acción militar unilateral de Washington para castigar a Corea del Norte es masiva. Un 56% de los norteamericanos está en contra de que se abra la posibilidad de una nueva guerra de Corea. Sin embargo, la Casa Blanca no puede desentenderse de lo ocurrido, ya que en esa frontera entre los dos países hay apostados 28.000 soldados estadounidenses que, si estallara una guerra total, estarían justo en la línea de fuego. South Korea is our ally. It has been since the Korean War, and we strongly affirm our commitment to defend South Korea as part of that alliance. En este contexto, la decisión de enviar al portaaviones George Washington y su grupo de naves de ataque a la zona como señal de apoyo a Seúl no parece una decisión que vaya a desactivar las tensiones. Sobre todo, teniendo en cuenta que detrás de Corea del Norte está China, quien ve cualquier esfuerzo de la presencia estadounidense en la región como una amenaza directa a su poder. En efecto, China es el único aliado que tiene el gobierno de Corea del Norte, de quien depende no solo militar, sino también económicamente. La reacción de Beijing, luego del incidente, fue respaldar al norte y negar que haya sido Pyongyang quien inició el episodio. Este apoyo, si bien no es incondicional, se mantendrá con fuerza en estas circunstancias. Beijing debe sostener al régimen norcoreano porque su caída significaría un aluvión de refugiados en su territorio, pero sobre todo porque eso dejaría a Estados Unidos y a su aliado Corea del Sur en control de una zona que quedaría directamente en contacto con las fronteras chinas, algo que los chinos no están dispuestos a permitir. Contra lo que se cree popularmente, las dos Coreas, pese a sus malas relaciones, tienen líneas de comunicación directa y al mismo tiempo participan del grupo de conversaciones hexalateral, que incluye además a Estados Unidos, China, Rusia y Japón. Habrá que ver si esta es la instancia que interviene para enfriar la situación y evitar que el conflicto en la península coreana sea el escenario de un conflicto por delegación, en el que diriman sus diferencias la ascendente China y un Estados Unidos más necesitado que nunca de reafirmar su estatus como potencia hegemónica. Muy interesante el informe de nuestro compañero Francisco Librulló por la cantidad de elementos estratégicos que se juegan detrás de Corea del Sur y Corea del Norte, más allá, o muy distante, mejor dicho, de algunas lecturas simplificadoras que pretenden hablar de países que se suicidan o intereses absolutamente primarios. Hay una caracterización económica que se puede hacer de Corea del Sur y de Corea del Norte que son prácticamente emblemáticas. Corea del Sur fue la nación emergente que más creció, más se desarrolló bajo el modelo neoliberal. Siempre fue planteado desde la década del 70 como el ejemplo del modelo, lo que podía hacer un país en desarrollo con las armas que le daba el modelo neoliberal. Inclusive hasta se habló de la independencia que lograba a través de las empresas, de las mega empresas que iba creando las multinacionales coreanas. Después, con el tiempo y con la crisis, se vio que ese crecimiento era bastante endeble, presentaba varios flancos débiles y de hecho hoy Corea del Sur vuelve a ser un país absolutamente dependiente de Estados Unidos, no solo en lo militar, también en lo económico. Corea del Norte, que apostó al comunismo y mantuvo el comunismo más allá de la caída
del muro de Berlín, también quedó en una situación de cierto aislamiento y hoy muy dependiente de la ayuda, de la colaboración que recibe de China. Es decir, son dos países muy dependientes. Por eso es que, además del contexto y de las cuestiones militares, este conflicto, Corea del Norte, Corea del Sur, y cómo va a continuar, se resuelve en muchos sentidos mucho más afuera que adentro de estos dos países, por lo que está en juego, por lo que significa para Estados Unidos el conflicto, como lo veíamos y lo escuchábamos recién en el informe, y por supuesto por lo que significa para China por la cercanía de la región, por esta ubicación que tiene uno sobre territorio continental, otro territorio insular, pero ambos con costas sobre el mar amarillo que China reivindica como propio. Ayer se movió la Cancillería china, tuvo contactos directos, telefónicos o personales con los representantes de Estados Unidos y de las dos Coreas. El canciller chino fue quien tomó estos contactos, llamándolos a algún tipo de diálogo, a tratar de frenar cualquier tipo de escalada, inclusive convocando desde el gobierno chino a esta reunión de los 6, estos encuentros exalaterales que también incluyen a Rusia y Japón. Obviamente hay mucha preocupación de China. Se recordaba también el acontecimiento del mes de marzo de este mismo año, cuando fue hundida una corbeta de Corea del Sur, pero que nunca se terminó de aclarar cuál fue el origen de este hecho que provocó la muerte de los 46 tripulantes de la corbeta surcoreana. Se habla de un torpedo norcoreano, pero esto tampoco fue absolutamente aclarado. Una zona que en algún momento también se estableció un área de paz, un área sin conflicto, fuera de conflicto, y sin embargo parece ser que esta área es la más conflictiva de la región, está lejos de haber logrado su objetivo.